Vamos a la parte siguiente, hermanos, que es pues la meditación de la palabra. Hoy vamos a ver un tema que lo titulé Tributo a nuestro Señor. Tributo a nuestro Señor. Y hermanos, veíamos la semana pasada que Dios tiene propósitos. Veíamos el tema de la mujer samaritana y veíamos cómo Dios se preocupó por pasar a ese lugar, a aquella ciudad de Samaria para dejar en claro su voluntad, ¿verdad? Y veíamos cómo Él estuvo hablando con aquella mujer y le estuvo aclarando las cosas que ella tenía confusas. Y le decía Dios que Él quería que todos se pudieran salvar, y Él vino para que todos los seres humanos conociéramos su voluntad y lo pudiéramos adorar. Y terminó diciéndole que los que adoran a Dios es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Hoy vamos a ver, hermanos, el tributo que debemos darle a nuestro Dios, ¿sí? Como, hermanos, la forma de alabarlo, la forma de adorarlo, la forma de hacer su voluntad, este es el tributo que nosotros debemos dedicarle a nuestro Dios. Quisiera que vayamos en el Salmo 96, versículo 7 al versículo 9. Vamos a la lectura, 3 versículos, versículo 7, versículo 8 y versículo 9. Y con esto nos vamos a introducir al breve tema que vamos a estar viendo, hermanos. Es muy breve, quizás mi tema que voy a compartirte hoy. Siempre acostumbro yo compartir y buscar muchos pasajes, hermanos, como para confirmar cómo es la voluntad de Dios, ¿sí? Y la Escritura habla y se enfoca mucho en la voluntad de nuestro Dios. Vamos a la lectura. Al versículo 7 al 9, hermanos. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Versículo 8 dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra. Viene a mi memoria el pasaje de introducción que daba el hermano Cristian, y en el último versículo que leíamos de la introducción decía que nosotros debemos alabar, ¿verdad? Todos los pueblos deben de alabar a Dios. Y aquí dice que toda la tierra debe de alabar a Dios, hermanos. Como íbamos a estar viendo, tocante al tema del tributo, me tomé un poquito la libertad de buscar en un diccionario, hermanos. Pero yo quisiera, antes de irme al diccionario, decirte que la palabra tributo se le puede atribuir otras palabras, otras expresiones que conllevan a lo mismo, hermanos. ¿Por qué te lo quiero expresar? Porque quisiera que comprendas entonces la palabra tributo, de la cual la Biblia, aquí el salmista, nos expresa, hermanos, ¿sí? Y hay muchas palabras. Esta palabra del capítulo 96 empieza diciendo: cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad a las naciones su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Y sigue hablando, hermano, de varias cosas que el salmista pues había vivido, había comprendido, había hecho, ¿sí? Y quizás en muchas adversidades de su vida, hermanos, siempre he remarcado eso cuando toco el libro de los Salmos. Este es un cántico de David, ¿sí?
Y este David era un rey que, hermanos, quizás no tenía necesidad de poder escribir estos libros. Es un rey, una persona que gobierna, hermanos, un reino. Tiene muchas responsabilidades, muchas, y no solamente dentro de su reino, ¿sí? Tiene responsabilidades para con su reino, pero de afuera, para defender, hermanos. Y en aquel entonces sabemos que estas naciones liberaban guerras, ¿sí? Y había necesidad de planear cómo vamos a proteger a nuestro pueblo. Y no solamente era cómo lo voy a gobernar, no solamente era cómo voy a ayudar a mi pueblo, cómo voy a comprenderlo, pero sí había todas esas cosas. Entonces, la palabra tributo también se le puede nombrar como honra, también se le puede expresar como adoración, como alabanza y como servicio, hermanos, ¿sí? La palabra tributo puede tener las aplicaciones de estas expresiones: honra, adoración, alabanza y servicio, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque es necesario comprender esto para entender, hermanos, a qué se refiere la palabra tributo, para poder entender por qué el salmista decía que nosotros debemos tributar a nuestro Dios, tributar a Jehová, y lo expresa diciendo en el primer versículo que leímos: oh familia de los pueblos. O sea, toda la gente, toda la tierra, todos los pueblos, todas las naciones, es necesario que honren, alaben, adoren, sirvan a Jehová. Y lo encerró con estas palabras. Pero si seguimos leyendo, hermanos, nuevamente el versículo, antes de que yo avance a otro punto, en estos 3 versículos que leímos, expresa varias cosas. Primero dice que tributemos a Jehová. Y dice que le demos gloria y poder. Versículo 2 dice: dad a Jehová honra debida a su nombre. Traed ofrendas, servid y venid a sus atrios. Y el versículo 9 dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y termina diciendo: temed delante de él. Muchas o varias expresiones que nos llevan a entender el tributo que debemos de darle a nuestro Dios, ¿sí? ¿Qué quiere decir tributo, hermanos? En nuestro tiempo actual, dice el diccionario que es una cantidad de dinero que debe pagar un ciudadano al Estado para que se haga frente a las cargas y a los servicios públicos. O sea, un impuesto, hermanos, ¿sí? Hoy en día nosotros como ciudadanos, porque somos ciudadanos de nuestro país, quizás no nos damos cuenta, pero cuando nosotros compramos algo, llámese como se llame, puede ser para alimentarnos, puede ser para nuestro servicio personal, puede ser para nuestro servicio familiar, para acondicionar nuestros hogares, o sea, puede ser de diferentes índoles. Se nos cobra un tributo, hermano, se nos cobra un impuesto, ¿sí? Agregado al costo de aquel producto que obtenemos, ¿sí? En nuestro caso, en nuestro México, si no mal tengo entendido, es un 16% sobre el producto que nosotros debemos que cubrir. Este es un adicional al costo. ¿Para qué sirve eso, hermanos? Para que nuestra nación de alguna manera pueda cubrir los servicios públicos que se nos ofrecen. En este caso, hermanos, aquí en Puerto Arturo tenemos calles y en cierto tiempo el gobierno autoriza que en Puerto Arturo se le dé atención a algunas calles, no en su totalidad, porque no somos los únicos. Está Candelaria, está Carolina y hay muchos en nuestro municipio y en nuestro estado, gran cantidad, y en todo nuestro país, hermanos, no se puede decir, en gran manera las necesidades abundan, ¿no? Pero se nos otorga una porción de aquel tributo, de aquel impuesto, para que nosotros pudiéramos tener algunos beneficios, ¿no? Como la luz, un parquecito, un domo, que de alguna manera, hermanos, nos beneficia, ¿sí? Nos beneficia. Entonces,
pero debemos dar un tributo, Eso es lo que se refiere en nuestro tiempo, hermanos, en este tiempo que vivimos, y como nosotros como pueblo debemos dar un tributo. Pero miren qué dice la otra parte: cantidad de dinero o especies que se entregaba, eso ya ponen un ejemplo de tiempos más antaños, ¿sí? Vamos a hablar de, no sé, hermanos, no tengo muy en cuenta, hermanos, el tiempo en que México de alguna manera también fue liberado, porque éramos poseídos por otra nación, éramos tributarios a otra nación, si no mal recuerdo, España, ¿sí? Entonces México luchó por su independencia, ¿sí? Luchó por su independencia, pero entre tanto que nosotros estábamos esclavizados de alguna manera o sometidos bajo otro gobierno de otra nación, entonces México era necesario que le entregara, ¿sí? Económicamente, o quizás con cosas de valor como alimentos, especies, dice acá. Entonces dice que es una cantidad de dinero, especies que entrega el vasallo a su señor, ¿sí? El vasallo quiere decir aquella nación sojuzgada o la persona que es esclava, ¿no? Entonces, estos ejemplos da el diccionario, hermanos. Estos ejemplos da, y esos ejemplos en lo espiritual es lo que el salmista trata de hacernos entender, hermanos. ¿Por qué lo expresaba él? Porque era un rey, era alguien que conocía bien a lo que se estaba expresando, porque en los tiempos de él, hermanos, tenía el dominado. El rey David tenía dominado a diferentes naciones, ¿sí? Dios le había prometido que en su tiempo iba a tener paz con todas las naciones, y muchas naciones venían a él, hermano, y le entregaban tributo. Una de las cuales habla muy claro la escritura es cuando la reina de Sabá vino a ver la sabiduría, perdón, no era David, ¿verdad? Pero es un ejemplo, hermanos, ¿no? Vino y trajo especies y trajo grandes tributos a Salomón, hijo del rey David, en su tiempo que era rey. Y hermanos, así sucesivamente todos aquellos quienes estaban sujetos a ese gobierno, los tributaban de alguna manera, le daban cosas de valor para tener de alguna manera paz y tranquilidad con el gobierno, con el rey que los sojuzgaba, hermanos. Entonces, el salmista expresaba esto, hermanos: tributad a Jehová, oh familias de todos los pueblos. Pero ¿de qué forma nosotros vamos a tributar a Dios, hermanos? ¿De qué forma? Ya sabiendo que el tributo es algo que hay que dar, que nos corresponde dar cada uno, y es necesario darlo de la mejor manera, lo mejor, hermanos, ¿sí? Cuando Dios reprocha al pueblo de Israel, hermanos, a través de uno de los últimos profetas, y le dice, hermanos: ¿por qué me traes a mí lo cojo? ¿Sí? ¿Por qué me traes a mí lo enfermo? ¿Sí? A ver, agarra eso que tú me traes a mí y llévaselo a tu príncipe. A ver si te lo recibe. ¿Y por qué a mí si me traes cosas que ya no tienen valor? Entendamos también hoy, hermanos, que nuestro Dios, y si quisieras que sea el primer punto que estemos viendo, hermanos, Salmo 100, hermanos, en su versículo 1 al 4, debemos tributar a Dios en adoración. ¿Por qué, hermanos? Porque lo debemos adorar por cómo Él es, quién es, hermanos, quién es. Y el Salmo 100 expresa, hermanos, quién es, ¿sí? Y tenemos también el Salmo 103, hermanos, que también me gustaría que le demos lectura. Vamos a darle lectura al Salmo 100. Dice, mire: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y vuelve entonces todos los salmos, hermanos, nos llevan a poder servir a Dios, de alguna manera a darle tributo a Dios. Y aquí el salmista decía que es necesario que cantemos alegres a los habitantes de toda la tierra, y vuelve a repetir lo que hemos estado viendo
desde el principio, ¿no? Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y el versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Y como el Salmo solamente tiene 5 versículos, vamos a darle lectura al último versículo que dice: porque Jehová es bueno, y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aquí hay algo muy importante que el salmista, hermanos, remarcaba. Una de las razones muy importantes por la cual es necesario que tributemos a Dios es porque Él es bueno. Muy bueno es nuestro Dios, hermanos, ¿sí? Él es bueno. Y si nosotros empezamos a llevar nuestra imaginación, hermano, a traer a nuestra memoria todas las cosas, los que leemos la Escritura, que habla la Biblia a favor de nosotros, que ha hecho nuestro Dios, son cosas, hermanos, de veras incontables, buenas, que nuestro Dios ha hecho para ti y para mí, hasta el día de hoy, hermano. Todas las cosas que Dios empezó a hacer desde el principio son para nosotros, hermanos. Y es por su buena voluntad hacia nosotros. Y aquí el salmista dice: es importante que le cantemos con alegría, es importante que estemos alegres cuando vengamos ante su presencia. ¿Por qué? Uno, porque es importante que lo reconozcamos como Dios. Pero no solamente dice, debes reconocerlo como Dios. Y no entendemos, ¿y por qué debo reconocerlo como Dios? ¿Sí? Todos estos puntos son importantes, ¿sí? Y dice, bueno, lo debemos reconocer porque Él nos hizo, Él nos creó a su imagen y semejanza, dice la Biblia, hermanos, ¿sí? Eso dice Génesis, hermano. No solamente nos creó, sino que nos creó a su imagen y semejanza. ¿Y qué semejanza? Gloriosa, hermanos. Y nos dio ese beneficio, esa bendición gloriosa, hermanos. Nos las atribuye a nosotros los humanos. Quizás aquí, entre tanto que estamos en la tierra, con muchos defectos, con debilidades, emproblemados con algunas cosas, quizás podemos decir, ¿y dónde está? ¿Y dónde están esos beneficios? ¿Dónde está esa grandeza que dice la Biblia que nos hizo a su semejanza, a su imagen? Y verdaderamente sí nos hizo a su imagen, hermanos. Y sí nos hizo a su semejanza también. Nos hizo a su semejanza, hermanos, que nos dio potestad de tener decisiones propias. Como Él también es Dios y decide y pone en orden las cosas como hasta hoy lo entendemos, que Él ha ordenado todas las cosas deben de ser. Hemos entendido que cuando Él dijo sea la luz, fue la luz, y cuando le dijo a la tierra produce hierba verde, hermano, la tierra empezó a producir, y hasta hoy en día la tierra por naturaleza produce hierba verde. De verdad. Y lo podemos considerar, hermano. Ahí tenemos ese espacio acá, mira. Ese espacio, si nos vamos en la parte de ahí atrás y empezamos a pegar con una barreta, no vamos a encontrar un pedazo que vaya hasta esa profundidad quizás, hermano. O quizás por una ranura de alguna piedra que caiga por allá, podamos abrir un pequeño hoyito, pero no más. Hay piedra, hermano, todo eso allá. Pero cuando cae la lluvia, hermano, corre un poquito de material de esas capas, de tierra por ahí, y de repente de esa produce su hierba verde, hermano. Porque la palabra de Dios la ordenó, hermanos. La dijo que fuera así, y así es, hermanos. ¿Sí? Entonces Él nos creó, hermanos. Dios, una de las razones por la cual nosotros debemos servir a Dios, lo debemos tributar, hermanos, es porque Él nos hizo. De verdad, Él nos hizo, hermanos. Él nos creó, y nos creó con grandes propósitos, con grandes beneficios, con grandes bienes y al final con grandes privilegios, hermanos. ¿Sí? Y por eso debemos tributarlo. Debemos tributarlo bien, hermanos, bien. Y la Escritura nos habla y nos pide que debemos hacerlo bien.
Si traemos a nuestra memoria el pasaje que el hermano dio de introducción, hermanos, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué nos habla? ¿Qué nos dice? Debemos de servirlo y porque es grande, es misericordioso, es clemente, es compasivo. Y sí lo es, hermanos. Los seres humanos, la Biblia dice que éramos dignos de muerte. No había ni un justo. Nadie, hermano, nadie. Pero dice que nos amó de tal manera que envió a su Hijo. Y en esto mostró su amor para con nosotros. Porque Él nos hizo, hermanos, y cuida su creación. Entonces, es una razón para que nosotros lo tributemos, hermano. Es una razón para que nosotros lo alabemos, le demos gloria y lo hagamos bien, hermanos. En otra parte la Biblia dice que lo debemos alabar y lo debemos alabar bien, porque Él es grande y debe ser alabado en gran manera, debidamente, hermanos, bien, ¿sí? ¿Y qué otra cosa dice el salmista del Salmo 100, hermanos? Porque somos pueblo suyo y sus ovejas de su prado, ¿sí? El salmista del Salmo 23, hermanos, expresaba más definidamente esta parte, cuando dice, porque somos sus ovejas, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Aquí expresaba, pero en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Y empieza a decir, hermanos, y empieza a decir, mira, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo, y Él aderezará mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, mi copa está rebosando, ¿sí? Y terminaba diciendo, ¿sabes qué? Es mi anhelo morar en la casa de Jehová por largos días. Él mismo, hermanos, consideraba esto que hablaba acá. Yo soy una oveja y Jehová es mi pastor. Y pueden haber adversidades y pueden haber diferentes situaciones en la vida, pero ¿sabes qué? Él me va a pastar por pastos verdes y junto a agua de reposo, ahí va a estar conmigo, ahí va a estar conmigo, ¿sí? Y si traemos a nuestra memoria lo que leíamos la semana pasada, hermanos, le dijo a la mujer, ¿sabes qué? Dame de beber. ¿Y por qué me pides a mí agua para que yo te dé de beber si tú eres judío? Si tú supieras quién es el que te pide, tú le pedirías agua y Él te daría agua. Agua que emane en tu ser para vida eterna. Eso es lo que le decía a la mujer, hermanos, ¿sí? Entonces, es un buen pastor, hermanos. Él es bueno, Él cuida, ha cuidado de nosotros, hermanos. Ha cuidado, día con día ha cuidado de nosotros. Decía el hermano Cristian, hermano, todos estamos sanos. Y es verdad, quizás alguien amaneció hoy en una apariencia bien, pero hoy está en un hospital. No es nuestro caso, hermanos, ¿sí? No es nuestro caso, porque Dios tiene cuidado, y no es porque no tenga cuidado de ellos también. Nosotros nos enfermamos y algunas veces también visitamos aquellos lugares, hospitales, para que seamos atendidos, hermanos. Pero Dios a través de los médicos mete su mano y nos ayuda y salimos con bien y lo podemos bendecir, hermanos. Él es bueno. Entonces somos ovejas de su prado, somos pueblo suyo y es una razón más para que lo podamos tributar, hermanos, ¿sí? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice, hermanos? Que por causa de que somos su pueblo y somos sus ovejas, pues debemos entrar por sus atrios con alabanza, por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza, y debemos bendecir su nombre. Aquí la palabra bendecir, hermanos, aplica como tributo, ¿sí? Tributo, lo que le debemos dar, porque Él es lo que merece, es lo que espera de ti, de mí, que lo tributemos, hermanos. ¿Qué otra cosa podemos ver? En Segunda de Crónicas, quisiera que vayamos en el Antiguo Testamento. En Segunda de Crónicas, en su capítulo 6, versículo 14, hermanos. Estas palabras que vamos a leer son palabras de Salomón, hermanos, pero él las hablaba y las expresaba por causa de nuestro Dios. Y miren qué dice: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en los cielos ni en la tierra,
que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo corazón. Porque Él es el único, hermanos. Otra de las cosas por lo cual lo debemos tributar, otra de las cosas por la cual lo debemos honrar, otra de las cosas por lo cual lo debemos alabar y lo debemos servir, porque Dios, nuestro Señor, es único, hermanos. No hay nadie que se pueda comparar. Este rey, que era un rey también, hermanos, y hermanos, este rey que escribió este versículo que estamos leyendo, era el rey Salomón, hijo del rey David. Pero este rey, de alguna manera, hermanos, superó a su padre. No por sí mismo, no porque era más hábil, no porque era más inteligente, no porque era más fuerte, no porque era más tenaz. No, hermanos, no es nada. Porque Dios, antes de nacer, le había hecho una promesa a David y le dijo que uno de sus hijos iba, hermanos, a gobernar e iba a hacer lo que él no podía hacer. Iba a hacer lo que había venido en su corazón a hacer para Dios, pero no estaba en sus posibilidades de hacerlo por algunas razones. Y le dijo, mira, uno de tus hijos va a hacer ese. Y hermanos, cuando leemos la historia de este rey, dice la Biblia que Dios mismo le dijo, mira, no va a haber un rey como tú, ni antes lo hubo, ni después de ti va a haber un rey como vas a hacerlo tú. Porque fue un rey muy sabio. ¿Pero quién le dio la sabiduría? Dios, hermanos, ¿sí? En un sueño, una ocasión, Dios le habló y le contestó sus oraciones y le dice, mira, por cuanto no me has pedido grandeza, por cuanto no me has pedido, si solamente me has pedido sabiduría para guiar a mi pueblo, yo te voy a otorgar todas las demás cosas que tú no me pediste. Y Dios le dio grandezas, hermano. Este rey, que era grande también en gran manera, hermanos, decía en el versículo 14 de este libro de Crónicas, hermanos, era una oración. Le decía a Dios, Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en los cielos ni en la tierra. No hay. ¿Y qué sigue diciendo? Que guardas el pacto. O sea, eres justo, tú eres bueno. Tus palabras no vuelven vacías. Cuando tú hablas, cumples tus promesas. Porque así es nuestro Dios, hermanos, que guarda el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. También aplica algo importante, hermano. Él mismo decía, mira, lo haces. Tu misericordia, tus favores, tu bien, tus promesas, Señor, tú los has cumplido. Esos pactos que tú hiciste, porque había hecho un pacto con David, su padre, hermanos, y lo estaba cumpliendo. Y él estaba diciendo, Dios, tú cumples el pacto. Tú has cumplido lo que prometiste. Le diste un hijo a David y lo sentaste en tu trono y estás permitiendo que haga lo que es tu voluntad y las cosas que se deben de hacer para ti, me has dado la capacidad. Él construyó el templo, hermanos. El primer gran templo de Jerusalén, Salomón lo construyó, hermanos. Fue un templo espléndido en gran manera. Grande en gran manera ante los ojos de los hombres. Pero aún él mismo le decía a Dios, ¿sabes qué, Dios? No es nada esta construcción, porque tú eres Dios grande, ¿sí? Y tú no habitas en casa hecha de manos, sino habitas en la vida de aquellas personas que te aman, que se mantienen amándote. Es lo que terminó diciéndole en este versículo, hermanos, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. También ese es un requisito, hermanos. Caminar, amar, alabar, honrar, servir, tributar a nuestro Dios de todo nuestro corazón. De todo nuestro corazón, hermanos. Y eso nos debe llevar a reflexionar que cuando vamos a cantar, que cuando vamos a ofrecer, que cuando vamos a orar, que cuando vamos a hacer las cosas con un deseo para nuestro Dios, debemos hacerlo con un corazón limpio, ¿sí? Y eso, ¿cómo lo podemos hacer? Pues tenemos que razonar, hermanos. Tenemos que estar considerando nuestros caminos, tenemos que ver dónde flaqueamos, dónde tropezamos, para que compongamos nuestros caminos
Y entonces, hermano, ofrecemos a Dios de corazón limpio, de todo nuestro corazón. No así lo dice Dios, hermano. Si tienes un problema con tu hermano, lo dice en el Evangelio, en los Evangelios, Mateo, si no mal recuerdo, en las bienaventuranzas. Una de las cosas que les decía a los que estaba enseñando, tanto a sus discípulos como a la multitud que estaba, le decía: mira, si tienen un problema, si quieres traer tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes un problema con tu hermano, ¿sabes qué? Alto, no lleves tu ofrenda al altar. Si no, ¿sabes qué? Mejor deja ahí tu ofrenda, si ahí lo tienes, donde lo tengas, déjalo ahí y ve y reconcíliate con tu hermano y trata todo lo que tienes que tratar y ponte a cuentas y arregla todo, y entonces, ¿sabes qué? Ven y tráeme tu ofrenda. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios exige eso? Porque Él quiere que lo honremos, que lo tributemos de todo nuestro corazón, de corazón limpio. Leíamos, hermanos, en la hermosura de la santidad. Decía el Salmo que leíamos en su versículo 9, hermanos, ¿sí? En el versículo 9 del Salmo 96 que leíamos, dice la última parte que nosotros lo debemos honrar en la hermosura de su santidad, ¿sí? Entonces, ¿aplica santidad? Sí, hermanos. Y quisiera terminar con esto. Quisiera terminar con este capítulo 29 del libro de Isaías, hermanos. Versículo 13, hermanos. Dice, estaba hablando Dios a través del profeta. Algo muy importante, hermanos. Algo referente al tributo, referente a la adoración, referente a la alabanza, referente al servicio, hermanos. Y decía: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando aquí, hermanos? Veíamos que Salomón le decía a Dios: Dios, tú eres bueno y tú eres nuestro hacedor. Decía en el Salmo 100, somos ovejas de tu prado. Señor, quieres que siempre vengamos en agradecimiento, con acciones de gracias. Y Señor, eres un Dios que siempre cumple la promesa. Si nosotros cumplimos y lo hacemos de corazón recto, tú eres fiel y tu misericordia, Señor, va a permanecer para siempre. Es lo que decía el Salmo 100 también, porque para siempre es su misericordia. Y Dios es siempre misericordioso. Dios es siempre bueno, hermanos. Pero aquí en esta parte, Dios hablando a través del decía estas palabras, porque este pueblo, ¿y qué pueblo, hermanos? ¿Qué pueblo? Ese pueblo, hermanos, que desde el principio pensó en él y luego llamó a Abraham y le dijo: sabes, voy a hacer de ti una gran nación y en ti van a ser benditas todos los pueblos de la tierra. Y estaba pensando en un pueblo, Dios. Y era un solo Abraham. Tenemos su testimonio, hermanos, que ya era viejo, que su esposa era estéril y también ya era de avanzada edad. Pero llega el momento en el cual Dios se propone a cumplir su promesa. Y busca a Abraham y le dice: ¿sabes qué? Vas a tener un hijo. Y le dice Dios: ya soy viejo, mi esposa es estéril, ¿cómo pues yo voy a tener un hijo? Ahí tengo a mi siervo, pero también ya está viejo y de él voy a tener descendencia. Y entabla una plática cuando dices: no, tú vas a tener un hijo con tu esposa y lo vas a llamar Isaac. Y hermanos, y de ahí yo voy a hacer engrandecer tu descendencia. Y verdaderamente sí, hermanos. Si leemos el libro de Génesis, de Isaac nace Esaú y nace Jacob. Dios escoge a Jacob. Y a Jacob le nacen más de 12, hermanos, pero le nacen 12 hijos. Y hermanos, y fue metido en la tierra de Egipto y se multiplican en gran manera. Y hermanos, Dios cumple su promesa, ¿sí? Dios cumple su promesa.
Y lo sabía el rey David, y lo sabía el rey Salomón, y lo sabían los profetas, y lo sabía el pueblo, y lo sabían todos, hermanos. Y no solamente cumplió eso, hermanos. Los metió a la tierra de Egipto y les dijo, ahí van a estar 420 años aproximadamente, van a ser esclavos y van a padecer y van a sufrir, pero yo les voy a librar. Y les voy a mostrar mi gloria y les voy a mostrar mi poder. Y lo voy a hacer para que tengan confianza en mí, para que conozcan que solo yo soy Dios y puedan honrarme de verdad, de todo su corazón. Y Dios y los saca de Egipto, hermanos, y los cruza en tierra desierta, hermanos. Y hermanos, sabemos muy bien toda la historia, que habían adversidades, todos se quejaban y Dios, hermanos, ahí estaba. En cada cosa que ellos pedían, ahí estaba la presencia de Dios. Les daba agua, los sació de su hambre, no se les envejeció sus vestidos, sus 40 años que los cruzó en el desierto. Hermanos, los defendió y pelearon las batallas y Dios les dio victorias para entregarle las tierras que les había prometido. Los condujo y los metió en la tierra que les prometió, cumpliendo su pacto, hermanos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el pueblo tenga memoria, hermanos, de las cosas grandes que Dios había hecho y que Dios es fiel para cumplir su pacto. ¿Con qué propósito, hermanos? Para que Él sea tributado, para que Él sea honrado, para que Él sea adorado y adorado de verdad, hermanos, de todo corazón, para que nadie se olvide de las misericordias de Dios y que las misericordias de Dios, hermanos, son grandes en gran manera. Y Dios lo ha seguido haciendo, hermanos, en todas las generaciones. Hasta el día de hoy, Dios sigue, hermanos, manteniendo, cumplido su pacto y manteniendo su fidelidad, hermanos. Su fidelidad. Y este hermano le decía, entonces, hablando Dios a través del profeta, hermanos, Dios abría su corazón y decía, este pueblo, porque este pueblo, ¿y cuál pueblo? El pueblo que escogió, el pueblo que ha llamado, el pueblo, hermanos, que le ha dado ese privilegio, como algunos orábamos hace rato, Señor, eres bueno, has tenido compasión de nosotros, has tenido misericordia de nosotros, ¿dónde nos encontrábamos? ¿Cómo era nuestra condición? ¿Cuáles eran nuestros pensamientos? ¿Cómo nos conducíamos, Señor? De una manera terrible, miserable, hermanos, de verdad, triste, hermanos, dignos de conmiseración. Ahora sí lo puedo decir así, dignos de conmiseración. Era nuestra condición y en su misericordia, hermano, no sé cómo le hizo Dios, pero te convenció. Hizo que entrara razón a tu pensamiento. Él lo puede. Él lo puede. Y lo hizo conmigo y lo hizo contigo. Entró en razón y quizás tú nunca pensaste en Dios. Y quizás si alguien te habló de Dios para ti, era ignorado, hermano. No había un sentir para Él en tu corazón. No había un deseo de Él en tu corazón. Y no había en tu vida cotidiana la presencia de Dios, un pensamiento de Dios en tu vida. No había, hermanos. Pero cuando Él le pareció y tuvo tener misericordia de ti, no sé qué hizo, hermanos, para que entrara razón en tu mente y empezaras a comprender y empezaras a entender y empezaras a ver y empezaras a recibir y empezaras a considerar que las misericordias de Dios para contigo, hermanos, son grandes. Porque aún, yo siempre lo he dicho, hermano, aunque sea muy limitado nuestro pensamiento, de verdad, porque yo puedo entender que creo que hay hombres que tienen un pensamiento muy limitado, pero algo comprenden, hermano. Y el simple hecho, y lo vuelvo a remarcar, y siempre lo he hecho, el que estés respirando, hermano, y que tus pulmones puedan jalar el aire que respires, que te produce de alguna manera vida, es la misericordia de Dios, hermanos. Y no necesitamos comprender grandes cosas, hermanos, para poder decir, Dios, eres bueno conmigo. Dios, también tus misericordias han permanecido no sé cuántos años, hermanos. Desde que saliste del vientre de mamá hasta el día de hoy, Dios te ha bendecido con ese aire, hermanos. Tu corazón no ha dejado de latir, sigue latiendo, hermano. Te duermes, quién sabe qué pasa, hay momentos que nos dormimos muy profundo. El corazón ahí está, y Dios cuidando que ese corazón no se detenga, hermanos.
Muchos han muerto durmiendo en un paro cardíaco. Pero Dios contigo ha sido fiel y ha permanecido fiel, hermanos. Entonces, dice aquí el profeta Isaías, expresando, hermanos, el sentir de Dios en su corazón. Este pueblo, su pueblo, hermano, su pueblo Israel, dice, me honra, viene a alabarme. Inclusive, hermanos, los israelitas en el tiempo de Jesús, si leemos el Nuevo Testamento, hermanos, si leemos toda la historia de las personas que se conjugaban en diferentes denominaciones, habían escribas, habían fariseos, habían seduceos, habían judaístas, habían herodianos, eran del pueblo de Israel, pero tenían sus grupos y cada uno tenía su consideración de cómo ver hacer la voluntad de Dios. Y había un celo, hermanos. Pablo decía en el judaísmo, yo superaba y mira, al pie de la letra yo hacía las cosas. Había un celo y superaba a todos mis contemporáneos, cumpliendo toda la ley. Había un celo en ellos, pero Dios siempre los señaló. Jesús en la tierra siempre les dijo, hacen cosas que no deben de hacer. Y cuando le hablaba al pueblo les decía, mira, hagan como ellos dicen, pero más no hagan como ellos hacen. Entonces, había algo, había una adoración, hermanos, había un sacrificio. Sí, hermanos, seguían ofreciendo sus corderos. Inclusive, hermanos, la Biblia nos da un ejemplo en los evangelios donde Jesús entró en el templo y volteó las mesas, hermanos, de los cambistas, de los que vendían palomas, de los que vendían corderos, ovejas, todo lo que se sacrificaba en el templo para adorar a Dios, hermanos. Y lo habían pervertido. Y ellos, ¿qué tenían en su corazón, hermanos? ¿Verdaderamente adorar a Dios? No. Intereses propios. De tal manera que Jesús les dice, mira, han hecho mi casa una cueva de ladrones. No me están honrando de verdad. No me están sirviendo como deben, no me están dando tributo digno de mí. No lo están haciendo. Y aquí Jesús, hermanos, con anticipación, en una profecía le decía a través del profeta, porque este pueblo se acerca a mí. Sí se acercaba a Dios. Sí estaban en el templo, sí estaban en las fiestas solemnes, en los días de reposo, cumplían todo, hermanos. Pero aquí especificaba algo Dios. Solo lo hacían de labios. Verdaderamente no había un interés de servirme. Venían y cantaban y me servían, pero su corazón estaba en otro lado. Algunas ocasiones, cuando algún hermano se para aquí y nos empieza a decir, hermano, por favor, concéntrate en la reunión, concéntrate en la alabanza, dale lugar al pensamiento para que medites qué dice el canto, de qué está hablando, qué está expresando. Y muchas veces, hermano, le decimos a Dios, te amo, porque muchos cantos traen la expresión de amor hacia Dios. Y muchos lo cantan. Y era el caso del pueblo. Servía a Dios, le rogaba y le oraba a Dios y hacían todas las cosas. Pero verdaderamente su corazón no estaba. Solamente estaba en ese momento. Y a veces ni en ese momento. Porque está cantando, está orando, pero su pensamiento está en las cosas que tiene dejado, en sus intereses. Ahí están. Y Dios reprochaba eso a su pueblo. Dios a través del profeta Isaías le decía, ¿sabes qué? Tú me estás honrando. Sí, yo no lo niego, pero nomás de labios. Tu corazón, con tu corazón, como decía el rey, ¿sabes qué? Dios, aquellos que te honran de corazón, verdaderamente. Tú mantienes tu pacto y tu fidelidad y tu misericordia. Y Dios les remarcaba, hermanos. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Qué actitud tenían? Contraria, hermanos. ¿Sí? Contraria, esperaban que les dieran un consejo de acuerdo a lo que ellos querían, porque el profeta terminó diciendo este sentir de Dios, dice,
y su corazón está lejos de mí, y su temor en mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Sí? Podemos traer el ejemplo nuevamente de la casa del templo donde estaban los cambistas y todo, y quizás los sumos sacerdotes ya le decían al pueblo: ¿sabes qué? Así tú lo vas a hacer. Aquí tú no necesitas engordar la ovejita y cuidar que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. El más gordito, el más bonito y el adecuado, y lo vas a criar bien y lo vas a cuidar bien para que no tenga defecto, y en su tiempo va a ser ofrecido a Jehová. No lo vas a hacer así. Tú vente, trae tu dinerito y aquí te vamos a vender un borreguito para que tú le ofrezcas a Dios. Dios se lo remarcaba, hermanos. Les decía que en uno de los últimos libros de los profetas, Dios les reprochaba: porque me estás ofreciendo lo cojo, porque me estás ofreciendo lo manco. Porque antiguamente, hermanos, literalmente se ofrecía un animalito. Literalmente tenías que ofrecer algo para, no sé, unos panes de flor de harina con sus libaciones y todo esto, con una ofrenda, un sacrificio en olor grato, hermanos, a Dios. ¿Sabes qué? Una ofrenda de gratitud a Dios. Era literal, hermano, ¿sí? Y el pueblo, hermano, lo empezó a menospreciar. Lo empezó a hacer, pues muy ligeramente. Ya no había el temor, ya no había el temor de Dios, hermanos, en sus corazones. Ya servían a Dios por costumbre, pero se decían pueblo de Dios. Y eso es lo que hoy te comparto, hermanos. ¿Con qué quiero terminar? Por cuanto hablamos del tributo y de la adoración y del servicio, hermanos, yo creo que hoy en día también, y los que estamos hoy aquí, tenemos en nuestra mente eso, hermanos. Al venir en este lugar venimos con ese propósito. Y es importante que, hermanos, nos valoremos, nos escudriñemos. ¿Qué pretende Dios aquí, hermano? ¿Por qué Dios saca? ¿Por qué remarca, remueve? Porque quiere que nos volvamos. Porque Él quería que su pueblo se vuelva a Él. Él quería que su pueblo, hermanos, rectifique sus caminos. Muchas de las veces, hermanos, por el tiempo, en ocasiones que llevamos, nos vamos acostumbrando, ¿sí? Quizás nos vamos cansando. Y Dios conoce eso de nosotros, ¿sí? Conoce, el pueblo se cansó quizás de servirle, se cansó de honrarle. Se cansó de verdad de entregar el corazón. Y Dios, hermano, habla en reproche, pero no para menospreciar. ¿Por qué, hermanos? No hubiera enviado a Jesús. Si Dios hubiera sido un reproche de tal manera, hermanos, que decía un salmista, hermanos, le decía a Dios: Dios, de verdad ten misericordia, no te olvides de nosotros. No quites tu misericordia de nosotros, Señor. No nos abandones, acuérdate de nosotros. Mira, hemos pecado, hemos esto, eso. Acuérdate que somos humanos. ¿Alguien le decía a Dios esto? No nos abandones. Vuelva tu espíritu a nosotros. Vuélvenos a ti para volver a darte la adoración que es digna de ti. Alguien le decía en la Escritura, hermanos. Y era un salmista quien le decía esto a Dios. Porque es importante que entendamos, hermanos. Y Dios quiere que nosotros entonces le demos tributo. Hasta hoy en día, cada uno de los que estamos aquí, hermanos, es su deseo de Dios que estemos aquí en la Congre. Y no solo en la Congre, en cualquier otro lugar donde dispongamos juntarnos con ese fin de honrar a nuestro Dios. Lo que busca nuestro Dios, hermanos, es que le demos el tributo correcto, la adoración correcta. Quiero terminar leyendo nuevamente los 3 versículos que veíamos en el Salmo 99, hermanos. Capítulo 99, versículo 7 al versículo 9. Y con eso terminamos y le damos gracias a Dios, hermano, por su palabra. Si no lo han buscado, voy a darle lectura. Dice: tributad a Jehová, oh familia de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Es engrandecerlo, hermanos. Tira a que en nosotros haya una exaltación, algo, no sé, hermanos, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ánimo, con todo nuestro deseo, porque eso es lo que refiere cuando dice la gloria y el poder.
O sea, porque tenemos que engrandecer a nuestro Dios con un ánimo verdadero. Y dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Hermano, si produce Dios un temor en nosotros, debemos cuidar que ese temor se mantenga. Y ese temor, hermanos, porque por cuanto no hay otro Dios ni en el cielo que pueda igualarse a Él, ni en la tierra, pues debemos honrarlo, hermano. ¿De qué manera? Pues con todas nuestras fuerzas, hermanos, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ánimo y nuestro servicio, hermano, en toda nuestra manera de vivir, pues debe de ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si no lo hay, hermanos, pues procurar, buscar hacerlo, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Este es el tributo, hermanos, que nosotros debemos darle a nuestro Señor, ¿sí? Entonces vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios. Y, hermano, cada uno, pues pidámosle que nos ayude, hermanos, a poderlo tributar como Él es digno. Padre, esta es la palabra que me permitiste compartirle a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, a cada joven, a cada jovencita que hoy se encuentra aquí, de diferentes lugares también, de Puerto Arturo y Carolina. Padre, hoy nos enfocamos en meditar en tu palabra. Señor, ¿de qué manera debemos de tributarte? Hay muchas maneras, aún la oración, aún la lectura de la palabra, aún, Señor, de verdad, el amar a nuestro prójimo, y hacer todo lo que tú nos pides. Padre, se enfoca en dar ese tributo que tú eres digno de merecer. Y ayúdanos a poder seguirlo haciendo, Señor. Padre, ayúdanos a amarte. Tu palabra dice, Señor, en Deuteronomio, si no mal recuerdo, tu palabra también lo habla uno de los evangelios, cuando alguien te preguntaba, Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande que hay? Y tú les dijiste: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se esconden o se encuentran todos los mandamientos. Señor, ayúdanos a poder amarte y a poder amar a nuestros hermanos y a poder amar tu voluntad, Señor. Padre, si te amamos, Padre, por naturaleza, como en automático, pues te vamos a tributar como tú lo mereces. Pero debe estar cada día, cada momento, en todo lugar, nuestro pensamiento en ti, Señor. Padre, y si nuestro pensamiento no está en ti, yo creo que en vez de que te tributemos, vamos a tributar cualquier cosa de este mundo, Señor. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, dice tu palabra, y la vanagloria de la vida no proceden del Padre de las luces. Y este tributo, si lo tenemos nosotros, se lo estamos ofreciendo, Señor, al mundo y no a ti, Señor. Pero si nosotros, Señor, nos mantenemos pensando en tu camino y en tu voluntad, te vamos a honrar, vamos a procurar orar, vamos a procurar leer tu palabra y vamos a procurar vivir lo mejor, Señor, de acuerdo a tu voluntad cada día de nuestra vida. Gracias por esta palabra, Señor, y estos consejos que hoy a través de tu palabra tenemos para saber darte pues ese tributo que tú, como Señor de todo el cielo y de toda la tierra y de todo el universo y de todos los tiempos, mereces, Señor. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias por tu palabra y gracias por este espacio tan precioso que tú nos dices para estar contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Hermanos, hemos terminado nuestra reunión. Que Dios les bendiga.